11 minutos pasan de la 1 de la tarde y continuamos aquí en Negocios Televisión. Y a esta hora recibimos a nuestro siguiente invitado, es Franco Machiavelli, ahora sí responsable de análisis Admirals España. Franco, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, quería preguntarte, niveles clave de la jornada en los activos más calientes del día, mientras estamos viendo esta recta final del año. Cuéntanos. Pues efectivamente, como bien comentamos en la última intervención, teníamos ese rango ya del SP500, que lo habíamos explicado un poquito más en profundidad en esa última intervención que habíamos tenido, y de momento se mantiene dentro del rango. De hecho, estamos viendo cómo las últimas noticias están siendo pues esas caídas que estamos viendo en Tesla, que estamos viendo en Apple, y esta es la guía perfecta. ¿La guía perfecta para qué? Es la guía perfecta para ver finalmente lo que es la evolución final de los índices. Al final tenemos que tener en cuenta que tanto Tesla como Apple tienen una ponderación bastante significativa en lo que son los índices de renta variable, y así es, digamos, la principal guía a tener en cuenta de cara a esa evolución. Hablábamos de rally de Navidad, de momento probablemente no se esté manifestando tanto, recordamos que todavía quedan unos días hasta que realmente se consolide ese periodo de estacionalidad alcista, pero lo que sí estamos viendo de momento es esa pérdida de niveles, concretamente Apple. Apple venía aguantando bastante bien todo lo que era ese mercado bajista. No obstante, la rotura de nivel que estamos señalando ahora mismo en pantalla, esos 126, la pérdida de este nivel de suelo podría acelerar caídas tanto en Apple, por lógica absoluta, y así también en los índices, sobre todo por un tema de ponderación. Eso es lo principal que hay que tener en cuenta. Tesla, exactamente lo mismo. El sell-off en Tesla probablemente es un poquito más acentuado, sobre todo tras haber perdido esas cotas de los 200. Todo esto se está traduciendo tanto en caídas en el Nasdaq como en caídas en el SP500. Concretamente Nasdaq, porque no lo habíamos tocado la última vez, habíamos únicamente tocado SP500, pues lo mismo que decimos, ¿no? Esos niveles clave que decíamos en el SP500, ligeramente distintos en lo que es el Nasdaq. ¿Por qué? Nasdaq perdió básicamente en cotas de los 12.100 aproximadamente, 12.200 mejor dicho, perdió un poco toda esa subida previa que llevaba, y lo último que está marcando justamente ahora son máximos y mínimos decrecientes. ¿Por qué? Pues evidentemente alimentado por esa caída de lo que son esas big caps que estamos comentando ahora. Por lo tanto, clave en este sentido es vigilar la evolución de Apple. Si pierde, repetimos, si pierde ese nivel de 126, las pérdidas se pueden acentuar tanto en Apple como en los selectivos. Tesla de momento no está mostrando muchos signos de recuperar caídas. Veremos si el rally le beneficia o no. Pero todo esto... Franco, perdona, no se te está escuchando. Vamos a retomar esta conversación porque ahora mismo se ha cortado esa conexión. Nosotros de momento vamos a sumarnos, vamos a tratar de recuperar esa conexión y vamos a acercarnos a lo que está siendo ese tiempo real del mercado con el IBEX 35, que como les venimos contando no consigue agarrar los 8.300, 8.268 puntos, mientras que a esta hora sí que cotiza prácticamente con el mismo avance que París y algo menos el DAX germano. La bolsa italiana también avanza un 0,31% y los futuros americanos siguen arrojando ese sentimiento positivo, 0,47% de avance en los futuros del S&P y los futuros del Nasdaq del 0,70%. Con todo esto, no sé si ahora podemos conectar con Franco. Volvemos contigo, Franco Machiavelli, responsable de análisis Admirals España. Buenas de nuevo. Ahí estamos, Eva, ¿qué tal? Hay errores técnicos de sonido nada más. Quería jugar nuestra contra la tecnología, pero aquí estamos. Franco, ¿puedes retomarlo bien? ¿Quieres retomarlo? No sé cómo... Sí. ¿Sí? Vale, pues. Sí, sin problema. Lo que veníamos enfatizando sobre todo, que era lo más importante, eran esas caídas en Apple y en Tesla. Eso es lo que a priori también está arrastrando a los selectivos en principal o en primer lugar, ¿no? Pero lo que hay que saber ver, digamos, justamente lo que hay detrás de todo esto es esa aversión al riesgo por parte del inversor. ¿Y a qué nos venimos a referir con aversión al riesgo por parte del inversor? Bueno, muy simple. El inversor ha empezado, digamos, deshaciéndose de las compañías o empresas que serían más riesgosas, básicamente, ¿no? Estamos hablando de esas small, de esas mid caps, pero en este caso, en el momento en el que empiezan ya a deshacerse de este tipo de compañías, digamos que el sentimiento de riesgo es un poco mayor. Ese
es el punto número uno. El punto número dos es que ahora tienen más liquidez, porque están liquidando, básicamente. Por lo tanto, punto número tres, probablemente haya menor volumen en lo que sería esas coberturas mediante derivados. ¿Qué significa todos estos tres puntos que acabamos de comentar? Bueno, muy simple. Que, digamos, en el hipotético caso de que el mercado se vea favorecido con subidas, esa liquidez puede volver a entrar al mercado reflejando subidas posteriores a estas caídas. Y eso sería lo que junto con el rally de Navidad podría llegar a animar el mercado. Pero eso es una tesis. No obstante, de momento lo que nos está diciendo el técnico es que esa pérdida de niveles en Tesla, esa pérdida a nivel de los 200 y esa caída acentuada, sumado a esa pérdida de los, o posible pérdida de los 126, soporte clave para Apple, la pérdida de estos dos niveles, tanto en Apple como en Tesla, podría favorecer mayores caídas en los selectivos, tanto Nasdaq como S&P 500. ¿Por qué? Por la ponderación. Básicamente es por un concepto de ponderación. Tiene una ponderación muy importante Apple y Tesla en este sentido dentro de los selectivos Nasdaq y S&P, por lo tanto al final es el termómetro para realmente poder llegar a definir mayores o menores caídas. S&P 500 lo comentamos en la última intervención de este martes y Nasdaq en este caso el nivel de soporte clave sería el que estamos a priori viendo en pantalla. Ese nivel aproximadamente de los 10.500 es el siguiente suelo a tener en cuenta, justamente es el suelo que continúa a todas las caídas que estamos viendo ahora mismo. Estructura de libro en este sentido es una estructura bajista 100% que a priori pues todo podría apuntar a que van a continuar, pero recordemos, el termómetro en este caso serían pues esas big caps que también estarían cediendo terreno. Así que pues vigilaremos la evolución en adelante. Estábamos señalando además los activos más candentes de la jornada. Si miramos los niveles más importantes de la jornada y la semana, ¿cómo estáis haciendo ese análisis? ¿Cómo alcanza ese análisis desde Admirals? ¿Cómo estáis viendo? ¿Qué mensaje trasladas a los oyentes en este momento de analizar esos niveles tan importantes? Bueno, de cara a lo que es renta variable americana, es justamente lo que acabamos de comentar, un poquito el mirar, el hecho de estar mirando este tipo de compañías y digamos, esa caída que se traslada también a la renta variable americana, básicamente vigilar esos puntos. Pero si nos vamos a lo que es renta variable europea, estamos viendo también cómo el DAX llevaba esas cotas de 14.600. Punto importantísimo, porque claro, si estamos viendo todo el rally que ofrecía, porque claro, ahora estamos hablando de rally, pero rally lo tuvimos desde mediados de octubre, principios de octubre en este caso para el DAX, un rally muy importante, es decir, si lo medimos desde mínimos a máximos, estamos viendo subidas del 25%, por lo tanto, al final puede que estemos buscando un poquito de rally ahora, pero realmente lo hubo en el pasado y se pudo llegar a aprovechar o no, ¿no? Por lo tanto, DAX, en este caso, esa cota de los 14.600, nivel clave, porque a partir de ahí es donde revierte toda la subida anterior. ¿Cómo nos damos cuenta de que una subida, una tendencia se ha terminado? No hace falta a priori ningún indicador, hay gente que puede utilizar indicadores y otra gente que únicamente utilizamos en este caso lo que es básicamente estructura de mercado. Si el mercado venía con máximos y mínimos crecientes desde principios de octubre, como estamos viendo en pantalla, y ahora a partir de ese bloque diario de 14.600 empieza a revertir todo lo que es la estructura, cambian los máximos y los mínimos, antes eran crecientes, ahora cambian a decrecientes, por lo tanto al final lo que puede llegar a determinar que las caídas se puedan llegar a acentuar sería la pérdida de un nivel intermedio como el que estamos viendo aquí en pantalla, 13.650. ¿Por qué este nivel? Bueno, un concepto muy similar al que estábamos repitiendo el pasado martes hablando del S&P 500, cuando estábamos en una estructura alcista y vemos que el último mínimo fue el que ocasionó esa rotura del máximo anterior, es el ejemplo que justamente estamos ilustrando en pantalla. Este mismo ejemplo, que al final lo que nos deja o lo que nos señala es justamente esa pauta del último mínimo creciente que rompió el anterior máximo, es justamente lo que estamos viendo en el gráfico. De hecho, para emularlo en este caso lo vamos a hacer de esta manera. Fijaos, máximos y mínimos que van siendo crecientes, último mínimo creciente y rompemos. ¿Rompemos qué? Rompemos el anterior máximo. Por lo tanto, exactamente es la misma metodología que estábamos utilizando el pasado martes de cara al S&P 500, esta vez aplicado a lo que sería la renta variable europea, principalmente el DAX. ¿Cuál es este nivel? 13.650 es el nivel clave para determinar que la caída se pueda acentuar. Si la caída en este caso logra acentuarse, lo que va a significar es que todo ese nivel de 14.600 finalmente está ejerciendo una presión importantísima
bajísima, porque realmente no solamente cambia la estructura, sino que rompe el nivel clave que lo que determinaría a priori serían mayores caídas. Por lo tanto, vigilemos de cara a Estados Unidos la evolución de esas big caps que van a determinar el movimiento de los índices, y de cara a Europa vigilemos el DAX, principalmente en este nivel clave de 13.650, para determinar si la caída se acentúa todavía más y el cambio estructural se lleva a cabo, o por el contrario entramos en ligera lateralidad. Lo estaremos evaluando ya de cara al año que viene o a la semana que viene también, mejor dicho. Hoy quería preguntarte también por algunos valores protagonistas, y en un momento en el que además el mercado está viendo esa subida de política, ese endurecimiento de la política monetaria, de la subida de tipos, también en el punto de mira el sector inmobiliario, y hoy estamos viendo, bueno, estamos haciendo ya la visión de lo que está siendo el balance del año, y vemos como el segundo título más penalizado del Eurostock es la inmobiliaria Vonovia, que se deja un 55%, que es precisamente quien se impone hoy con las mayores caídas dentro del Eurostock 50. Sin lugar a dudas, es un título que ha llevado un año en bolsa ese comportamiento muy duro, como acabamos de ver, el segundo peor del Eurostock 50, y es un sector que cada día más está despertando la atención por ver cómo va registrando el movimiento de la economía, cómo recibe esa política monetaria. ¿Qué te parece ese título? Y dentro de ese sector, no sé si habría algún otro que nos apuntases mejor. Pues sí, en este caso, teniendo en cuenta la cotización de Vonovia, estamos viendo cómo realmente empezó ya a sufrir a principios de este año, y esto se suele entender mucho como factor descuento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que al final el inversor siempre busca adelantarse a lo que pueda llegar a ocurrir de cara a futuro. Entonces, teniendo en cuenta esto, estamos viendo ya cómo desde principios de este mismo año perdía esa directriz alcista, que de hecho marcaba las subidas, cuidado, desde el año 2014, que marcaba estas subidas, ya a partir de ahí ese sell-off masivo nuevamente principios de este año, pues al final lo que significaba era una caída hasta niveles actuales de un poquito más de la mitad de todo lo que es la capitalización bursátil de la compañía. Por lo tanto, es a priori es un buen concepto a tener en cuenta para vigilar. ¿Por qué decimos esto? Porque probablemente ya haya caído demasiado y haya descontado gran parte de, como bien decías tú ahora mismo, Eva, de ese efecto de política monetaria restrictiva en lo que sería Europa. Por lo tanto, veremos a futuro si esto tiene pues algún indicio de poder llegar a recuperarse. De momento no tenemos muchos más datos. A nivel técnico siempre es conveniente vigilarlo con niveles anteriores, etcétera, etcétera, pero lo único que podríamos llegar a estar viendo aquí sería pues ese apoyo puntual que estamos viendo justamente ahora mismo, pero necesitamos una base, necesitamos que haga base. ¿Qué significa cuando decimos que necesitamos que haga base? Bueno, pues que básicamente toda la estructura bajista que venía teniendo anteriormente empiece poco a poco a cambiar. Y lo que sí estamos viendo, que es a priori interesante, no se trata de adivinar mucho lo que va a ocurrir a futuro, pero sí ver lo que está ocurriendo ahora, y es que toda esa sucesión de máximos y de mínimos que eran decrecientes, de momento registramos un nuevo alto. Es decir, de momento registramos un máximo que está por encima de los anteriores. ¿Qué significa todo esto? Bueno, es pronto para hacer una predicción de subidas, pero lo que sí podríamos llegar a decir es que probablemente haya encontrado algo de base, algo de consolidación. Y esto al final es muy típico: acumulación, distribución y justamente esos rangos en los cuales el precio acumula antes de un movimiento expansivo fuerte. Por lo tanto, todo lo que tenemos con antelación es una tendencia bajista de libro, y lo que estamos viendo ahora sería un indicio de consolidación posterior a una tendencia bajista. Por lo tanto, el rango actual, que es un rango lateral, de momento, es aproximadamente ocupa un 30% de lo que es todo el movimiento de la cotización, así que de cara en adelante lo que vigilaríamos sería precisamente este nivel de rango posterior a toda la caída, nivel de rango que se conforma entre el nivel de suelo de los 20 aproximadamente por acción hasta los 26. Por lo tanto, de vital importancia lo que ocurra dentro de este rango y ver si la estructura de mercado acaba por validar ese cambio tendencial. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que básicamente máximos y mínimos que eran decrecientes de momento se frenan, y a partir de aquí lo que tendríamos que ver serían máximos y mínimos crecientes, pero nuevamente partiendo de la base principal, que sería básicamente el rango lateral que estamos señalando. Así que bueno, veremos la evolución sobre todo de cara a 2023. 2023, que estamos a punto de tocar. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admiral España, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio, y si no hablamos, feliz año nuevo. Igualmente para todos vosotros, Eva, muchas gracias. Y nosotros en este punto hacemos una